Buen día. Vamos el día de hoy a hablar acerca de certificaciones médicas, específicamente de la Directiva 015 GG Salud 2014, donde describe las normas y procedimientos para la elaboración, registro, control de las certificaciones médicas por incapacidad temporal por salud. Se ha agendado más o menos hablar un poco de la parte de la base legal y observancias normativas y cómo es la guía de calificación de la incapacidad temporal. Como bien ustedes conocen, Salud da dos tipos de prestaciones: las prestaciones económicas y sociales y las prestaciones de salud. Dentro de las prestaciones económicas y sociales tenemos lo que es el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, subsidio por maternidad y el subsidio por fallecimiento. Hoy vamos a ocuparnos del subsidio por la incapacidad temporal para el trabajo, que está enmarcado en la Directiva 015 y en los decretos supremos 013, que es el reglamento de pagos, la resolución 1148 GG 2019, donde se hace algunas modificaciones, y la resolución de creación del CEBIT. La presente la hemos dividido en tres puntos, que es la emisión, el registro y control. En cuanto a la emisión, vemos que el CITT se expide en la consulta externa, en emergencia, hospitalización a través de regularización por la oficina del médico de control y validación por el centro de validación que está ubicado en Arenales, que es un centro para todo Lima. Salud no da descanso médico. Salud certifica incapacidad para el trabajo. Todos los médicos, odontólogos y las obstetras con capacidad de otorgar o de emitir el certificado de incapacidad temporal para el trabajo son médicos o profesionales ocupacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que certificar la incapacidad temporal para el trabajo, a diferencia del certificado de salud. El CITT es un documento oficial otorgado por salud al titular con derecho al mismo, y a este le sirve para tres cosas. Le sirve uno para justificar su ausencia laboral, para que sea subsidiado por esos días que está con una incapacidad para la cual ha sido contratado, y como un documento que habla acerca de la situación de salud de este trabajador. En cuanto al registro, sabemos que todos los que emitimos CITT debe ser registrado en la historia clínica del ESI, en la parte de atención, donde debemos registrar, como es un certificado de incapacidad para el trabajo, debemos de especificar la fecha de inicio, la fecha de término, los días de incapacidad, dónde labora y qué es lo que hace este trabajador. Asimismo, también el CI10. Para esto nos vamos a hacer uso de una guía de calificación, la cual ya la vamos a hablar más adelante. El control o la supervisión está a cargo de la Oficina de Gestión de la Incapacidad para el Trabajo y la COMAI, que es la Oficina de Auditoría de Certificaciones Médicas. En el Decreto Supremo 013 del 2019, donde es un decreto que nos habla y aprueba sobre todo el reglamento de pago de prestaciones económicas para la seguridad social. En el artículo 36 nos habla de los conceptos y las condiciones para la emisión de este certificado.
Y el artículo 37, los criterios para el informe del certificado de incapacidad o el IMESI. Como les había mencionado, hay una diferencia entre lo que es el certificado de salud y el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. El certificado médico es un certificado que sirve para dar la situación o dar a conocer la situación de salud del paciente. Y en cambio el certificado de incapacidad temporal, como ya les había mencionado, sirve para justificar su ausencia laboral, para que esta ausencia sea retribuida con la parte económica, y también certifica el estado de salud. Este certificado se emite al trabajador titular activo con el derecho al mismo y sobre todo teniendo en cuenta la actividad para la cual él ha sido contratado. Entonces, que emitimos certificado de incapacidad temporal para el trabajo, somos calificadores de incapacidad. Eso es la gran diferencia que hay entre el Seguro Social y otras empresas que prestan servicios de salud. De salud es una empresa prestadora de servicios de salud que está capacitada para dar un CIDT, o sea, para calificar la incapacidad temporal para el trabajo de los trabajadores. El derecho al subsidio de la incapacidad temporal para el trabajo se adquiere a partir del 21º día de incapacidad y dura un plazo máximo de 11 meses y 10 días en forma consecutiva. En caso de enfermedad que no realice trabajo remunerado. Durante los 20 primeros días, esta incapacidad es la entidad empleadora la que está obligada al pago de la remuneración. Para tal efecto, esta entidad empleadora acumula los días de incapacidad remunerados durante cada año por cada trabajador que está a su cargo, y estos deben ser sustentados en base a un CITT o certificados médicos. De acuerdo al decreto supremo que nos otorga las condiciones para pagos de las certificaciones de incapacidad para el trabajo, en el artículo 37, nos dice de que cuando un paciente está con 90 días o ha acumulado 90 días de incapacidad en forma no consecutiva en los últimos 365 días, por patologías relacionadas, complicaciones o secuela de las mismas, o un asegurado acumulado 150 días de incapacidad por periodos consecutivos a la respuesta al tratamiento, o cuando el pronóstico de la enfermedad es incierto o reservado, o el impedimento que ocasiona esta enfermedad, lesión, secuela o daño, está configurado como irrecuperable, debe ser evaluado por la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades, la COMESI, para lo cual se debe llenar un anexo 4 donde especifique este tipo de incapacidad. ¿Quiénes pueden solicitar un informe médico de incapacidad? En primer lugar, el mismo asegurado, con una solicitud dirigida al director de la IPRES, donde les pidió el CITT, el médico tratante o médico de control, cuando detecte que el asegurado tiene los criterios para calificación con un MESI, el empleador con solicitud dirigida al director del establecimiento de salud, donde se les pidió el CITT al asegurado que cumpla con los criterios establecidos para la calificación con un MESI. Salud, cuando detecte como parte del procedimiento de evaluación de solicitud de prestaciones económicas a un asegurado con criterios establecidos para que sea otorgado un MESI. O la gerencia de prestaciones económicas de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, cuando detecte un asegurado con los criterios antes ya mencionados. De acuerdo a este artículo, los resultados de la calificación del IMESI son básicamente
2. Si se determina que la incapacidad es de naturaleza temporal, va a continuarse reconociendo el pago de subsidio sin que supere el plazo máximo de ley establecido, que es de 340 días. Este MESI de naturaleza temporal solamente tiene una validez de 6 meses. Cuando se emite un informe que la incapacidad es de naturaleza no temporal, el asegurado que ha pasado los 150 días en forma consecutiva, solamente se le va a reconocer el pago hasta un máximo de 180 días consecutivos. Si el asegurado pasó a la calificación a los 90 días no consecutivos por una patología o complicaciones relacionadas, se reconocerá el pago del subsidio máximo por 30 días adicionales, pudiendo reconocer el pago del subsidio hasta los 180 días en total. Si el asegurado pasó a la calificación por impedimento configurado como permanente, se le reconocerá el pago de subsidio máximo por 30 días adicionales, teniendo como tope la fecha de emisión del respectivo IMESI. O sea, en resumen, si un asegurado pasó la calificación a los 150 días en forma consecutiva, solamente se le va a reconocer el pago de subsidios hasta un máximo de 180 días consecutivos. Si el asegurado pasó a la calificación a los 90 días no consecutivos por patologías o complicaciones relacionadas, se reconocerá el pago del subsidio por 30 días adicionales, pudiendo reconocerse el pago del subsidio hasta por 180 días en total, en caso de ser regularizados por periodos anteriores a la fecha de la emisión del IMESI. Si el asegurado pasó a la calificación por impedimento configurado como permanente, se reconocerá el pago de subsidio hasta 30 días adicionales, teniendo como tope la fecha de emisión del IMESI. Si el asegurado con posterioridad al IMESI de naturaleza no temporal presenta un CITT por diagnósticos no relacionados o independientes emitido, podrá reconocerse el pago de subsidio iniciándose un nuevo periodo de incapacidad. Todo pago en exceso a este número de días corre por cuenta de la entidad empleadora. Si el asegurado tuviera un primer IMESI calificado como incapacidad temporal y posteriormente, en base a una recalificación, el resultado fuera incapacidad no temporal, de salud solo pagará el subsidio hasta la fecha de emisión del segundo IMESI. En ningún caso supere los 11 meses y 10 días. La Gerencia Central de Auditoría y Certificaciones Médicas ha detectado en estos últimos meses, a través de corridos electrónicos que ha hecho, que hay inobservancia normativa. ¿Por qué habla de inobservancia normativa? En la Directiva 015 tenemos una guía para calificación y que nos da los criterios técnicos para establecer el tiempo óptimo de días de incapacidad temporal para el trabajo. Esta guía se ha publicado unos tiempos estándares por cada patología y ha establecido criterios técnicos para establecer estos tiempos, teniendo como base el tiempo de impedimento por patología, teniendo en cuenta el trabajo habitual del trabajador y la edad. La inobservancia normativa a las disposiciones contenidas en la presente normativa que conlleve a perjuicio institucional deriva en responsabilidad administrativa disciplinaria del personal involucrado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran acarrear. En los casos de certificaciones médicas, CIT o IMESI observadas y como resultado de las auditorías de certificaciones médicas de incapacidades realizadas, el director del establecimiento de salud auditado evaluará e implementará las acciones correctivas y administrativas correspondientes, remitiendo un informe a las gerencias o a la dirección de la red. En caso se compruebe
una inobservancia a la presente normativa o inconducta funcional en algún personal de la salud vinculado a la expedición de certificaciones médicas, la máxima autoridad de la red asistencial iniciará y ejecutará las acciones administrativas a través del órgano institucional competente de su red asistencial, asesoría legal, oficina de recursos humanos u órgano de control interno según corresponda, comunicando lo actuado a la sede central. ¿Cómo es la guía de calificación de la incapacidad temporal? En esta guía se establecen ciertos criterios técnicos. El tiempo estándar del impedimento por cada patología en base al trabajo habitual y en base a la edad. Y en base a eso de acuerdo al CI10, se ha establecido ya un tiempo estándar por cada patología, la cual está acompañada a través de la Directiva 015 GG Salud 2014. El tiempo estándar de días de incapacidad, o TEDIT, está basado en base al trabajo habitual y tiene ciertos factores de corrección en base a la carga física. Entonces, se ha considerado la carga física como ligera, moderada, pesada, muy pesada y extenuante. Y se ha clasificado a los trabajadores en base a este tipo de carga física. Por ejemplo, para la carga ligera, el trabajo habitual es de directores, gerentes, profesionales, técnicos, científicos, investigadores y docentes profesionales que realizan labor administrativa, abogados, arquitectos, trabajadores sociales, técnicos de apoyo administrativo, secretarias, asistentes de gerencia, empleados de oficina que no atienden al público. Y el factor de corrección es 0.5. Como moderada se ha calificado a los empleados de oficina que atienden al público, trabajadores de los servicios de restauración, cafeteros, pintores, electricistas, carpinteros, etc. Empleados de comercio, trabajadores asistenciales de los servicios de salud, médicos, enfermeras, obstetrices, tecnólogos, cuidado de las personas, trabajadores de los servicios de protección, seguridad y limpieza. En ellos, el factor de corrección es 0.75. Como carga pesada, se ha considerado a trabajadores del sector agrícola, ganadero, forestal, pesquero, trabajadores asistenciales de servicios de salud como técnicos de enfermería, camilleros, etc. Industria manufacturera, textil y de mantenimiento, conductores y operadores de máquinas pesadas móviles. En ellos el factor de corrección va a ser 1. Y carga muy pesada para operadores de instalaciones maquinarias fijas y montadores. En ellos el factor de corrección va a ser 1.25. Y extenuante a personas de la agricultura, pesca, construcción, minería y conductores de transporte pesado. En ellos la carga laboral es de 1.5. El factor de corrección, de acuerdo a la carga mental, también se ha considerado en 5 puntos. Como muy alta, aquellos directores, gerentes, profesionales, técnicos científicos, investigadores y docentes, profesionales que realizan labor administrativa como abogados, arquitectos, trabajadores sociales, trabajadores asistenciales de los servicios de salud, médicos, enfermeras, obstetrices y tecnólogos. En ellos el factor de corrección va a ser 1.5. Como alta, a aquellos técnicos de apoyo administrativo, secretarias asistenciales de gerencia, empleados de oficina que no atienden al público, el factor de corrección va a ser 1.25. Media, aquellos empleados de oficina que atienden al público, trabajadores del sector agrícola, ganadero, forestal, pesquero, trabajadores asistenciales de los servicios de salud, técnicos de enfermería, camilleros y personal que está al cuidado de las personas de la industria manufacturera como textiles y mantenimiento de conductores y operadores de máquinas móviles.
En ellos la carga, el factor de corrección va a ser 1. Baja a aquellos trabajadores de los servicios de restauración, gasfiteros, pintores, electricistas, carpinteros, trabajadores manuales, servicios de protección, seguridad, limpieza, comercio, operadores de instalaciones y maquinarias fijas y montacargas. En ellos el factor de corrección va a ser 0.75. Muy baja se ha considerado a los peones de la agricultura, pesca, construcción, minería y conductores de transporte pesado. De acuerdo al tipo de carga, se ha correlacionado con el CI-10. Por ejemplo, en las ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, o sea, enfermedades catalogadas en el CI-10 de la A00 al B99, vemos que tiene solamente carga física. Enfermedades neoplásicas, todas las Cs hasta las D48 tienen física y mental. Enfermedades de la sangre, de órganos hematopoyéticos, solamente tienen carga física. Enfermedades endocrinas, carga física. Trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades que están en el F00 al F99, tienen carga mental. Y el resto de enfermedades, llámese enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del ojo, sus anexos, enfermedades del oído, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema respiratorio, del sistema digestivo, enfermedades de la piel, tejido blando, enfermedades del sistema osteomuscular, enfermedades del sistema genitourinario, embarazo, parto y puerperio, síntomas y signos con hallazgos anormales, clínicos o de laboratorio, trastornos de envenenamiento, algunas otras consecuencias de causas externas a traumatismo, accidentes, complicaciones en la atención médica y quirúrgica y factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, solamente tienen relación con la carga física. El otro factor de corrección es de acuerdo a la edad según el CI-10. Se ha dividido el grupo etario en base a 3 grupos etarios, de 18 a 36 años, de 37 a 55 años y mayores de 55. Y en cada uno de los 20 capítulos del CI-10 se les ha dado un factor de corrección, los cuales están descritos ya en la tabla. ¿Cómo se otorgan los días de incapacidad temporal, los DIT? El tiempo estándar de los días de incapacidad es en base a una ecuación donde se multiplica el tiempo estándar del experimento por patología por el factor de corrección del trabajo habitual por el factor de corrección de la edad. Y esto nos sale entonces los días de incapacidad temporal por cada trabajador. Vamos a poner ahora unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, viene a consulta una trabajadora, mujer de 30 años, docente, que acude por presentar cámaras diarreicas en número de 3 a 5 acompañadas de náuseas y vómitos. Entonces, de acuerdo a los criterios, ponemos nuestro trabajo habitual, la edad y el tiempo estándar de la incapacidad temporal. Vemos que como ella es una trabajadora docente, está considerada como factor de corrección entre la carga física como ligera. De acuerdo a la edad, el factor de corrección va a ser 0.92 y el tiempo estándar en la guía de calificación para A09 está como 3. Se hace la respectiva ecuación y nos da como tiempo óptimo de incapacidad para una paciente que presenta cámaras diarreicas en el número de 3 a 5 como un día de incapacidad. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un paciente varón de 38 años de edad, trabajador de un call center, que acude por presentar dolor de garganta, tos, flema. Entonces hacemos nuestro respectivo tablita para ver cuál es el tiempo óptimo de días de incapacidad para darle a este trabajador.
que ha sido calificado como una J02.8. Vemos que el trabajo habitual, su carga es físico moderada, su factor de corrección va a ser 0.75 de acuerdo a la edad que tiene este trabajador, 38 años, de acuerdo a la tablita que ya hemos visto, es de 1.08 y hacemos la ecuación respectiva y nos vemos de que los días de tiempo óptimo de incapacidad va a ser 2. Otro ejemplo, tenemos que un varón de 57 años es operador de maquinaria fija que acudió al hospital por dolor y signo de flebosis en pie izquierdo. Hacemos nuestra respectiva tablita. Trabajo habitual es físico, muy pesado. Su factor de corrección es de 1.25. De acuerdo a la edad que tiene el trabajador, son 57 años. El factor de corrección es 1.20. El tiempo estándar descrito en la guía de incapacidad para L03 va a ser de 6. Hacemos la respectiva ecuación y nos da que el tiempo óptimo para esta patología va a ser de 9 días. Paciente mujer de 22 años, técnica de enfermería con dolor intenso en tobillo derecho, post caída, radiografía no contributoria. De acuerdo al trabajo habitual, lo consideramos como física pesada, su factor de corrección va a ser 1. De acuerdo a la edad, que ella tiene 22 años, va a caer en 0.91. El tiempo estándar para ese 93.4 va a ser 12. Entonces hacemos la ecuación respectiva y nos va a dar que el tiempo óptimo para los días de incapacidad para esta trabajadora va a ser de 11 días. Paciente varón de 38 años, médico, con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Su trabajo habitual vemos de que es mental muy alta y factor de corrección entonces es de 1.5. De acuerdo a la edad, 38 años, vemos que el factor de corrección es 1.05. El tiempo estándar va a ser para F41.2 de 14 días. Se hace la respectiva ecuación y nos va a dar que este paciente debe tener 22 días de incapacidad. Tenemos ahora una paciente mujer de 37 años, operaria de limpieza, con trastorno afectivo bipolar. El trabajo habitual es mental, baja, su factor de corrección 0.75, la edad tiene 37 años, entonces de acuerdo a la tabla es 1.05. El tiempo estándar de la incapacidad, de acuerdo a la guía de calificación, para ese 61.7 es de 10 días. Se hace la respectiva ecuación y nos da 8 días. Paciente varón de 22 años, obrero de fábrica textil con fracturas de hueso, metacarpianos. Entonces vamos a hacer nuestra respectiva ecuación. Vemos que trabajo habitual, él va a caer en la carga física pesada con factor de corrección 1. De acuerdo a la edad, 22 años, 0.91. El tiempo estándar de incapacidad temporal para el trabajo para es 62.4, es de 30 días. De acuerdo al factor de corrección y a la ecuación respectiva nos va a dar de 29 días. Tenemos otro ejemplo de un paciente varón, operador de montacarga con ciática. Entonces su trabajo habitual es físico muy pesado, su factor de corrección va a ser 1.25, la edad de 35 años, su factor de corrección 0.9, el tiempo estándar mencionado en la guía para M54.4 es de 14 y el tiempo óptimo de días de incapacidad va a salir 16. Por ejemplo, tenemos una paciente mujer de 43 años, médica, con diagnóstico de cáncer de mama 2B. De acuerdo a su trabajo habitual, es una carga mental muy alta, factor de corrección 1.5, edad 43 años, su factor de corrección 0.91, el tiempo estándar de la incapacidad temporal de acuerdo a la guía para C50.9 es de 30 días. De acuerdo a la ecuación, hacemos la ecuación respectiva y vemos de que el tiempo óptimo de incapacidad nos sale 30 días. Paciente varón de 35 años, tecnólogo médico con tuberculosis pulmonar BK positivo.
hacemos, otra vez buscamos, de acuerdo al trabajo habitual, qué tipo de carga tiene y vemos que tiene una carga física moderada, cuyo factor de corrección va a ser 0.75. De acuerdo a la edad, de 35 años, en la tabla vemos de que es 0.92. El tiempo estándar de la incapacidad para A15.9, que es tuberculosis, nos va a dar 30 días. Hacemos una respectiva ecuación y nos va a dar que el tiempo óptimo de incapacidad es de 21 días. Espero que con esta ponencia hayan podido tener un poquito más claro cómo es la forma de calificar los días de incapacidad temporal para el trabajo de una manera, digamos, científica, basadas en unas guías ya y en factores ya prácticamente ya contrastados con otros países como son España, Australia, México, donde ya han hecho estudios sobre la calificación de los días de incapacidad para el trabajo. Entonces, cualquier consulta que ustedes gusten, estamos ya para servirles. Ya la oficina está a su disposición de ustedes y podemos absorber cualquier tipo de dudas. Muchas gracias.